Quiero conocerte cada día más, a ti, estar en tu presencia y adorar. Revélanos tu gloria, deseamos ir mucho más en ti, queremos tu presencia, Jesús. Al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. Al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. Tiempo tan especial de celebrar la Cena del Señor. Les pido, mis hermanos, ponerse en pie para leer el texto bíblico de este día, mismo que se encuentra en Primera de Juan, capítulo 1, versos del 1 al 10. Primera de Juan, capítulo 1, versos del 1 al 10. Y lo vamos a leer, como es nuestra costumbre, de manera antifonal. Comienzo con el primero y ustedes continúan con el segundo y así sucesivamente. Y la bendita palabra de Dios dice así: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Todos. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros.
Bendito Señor, gracias por esta palabra preciosa, Señor, que nos redarguye, que nos confronta. Sigue con nosotros en esta mañana, Señor, en el nombre santo de Jesús. Amén. Y vamos ahora a tener la predicación de la palabra de Dios. La palabra de Dios. Damos la bienvenida a Antonio, ¿sí? Le damos un fuerte aplauso. Gracias por estar en esta mañana con nosotros. Chévere, qué lindo tenerte. Bueno, hermanos, estamos estudiando una serie de libros, ¿verdad? Que son considerados como las epístolas pastorales. Ya hemos terminado 1 Timoteo y hoy estamos estudiando, ¿qué carta? Tito. Alguien dice por ahí Gálatas. No, mi hermano, estamos en Tito, estamos en Tito. ¿Y en qué capítulo estamos? Capítulo 2. El texto que vamos a revisar, o los versículos que vamos a revisar en esta mañana, son los versículos del 6 al 10. Versículos 6 al 10 de Tito, capítulo 2. Los otros versículos que van a cerrar el capítulo 2 los vamos probablemente a desarrollar en 2 semanas, porque la semana que viene, ¿qué estamos celebrando? El Día de la Madre, ¿no es cierto? Y vamos a tener una predicación especial por ese día, así que invite a su madre si la tiene, o si usted es madre, venga acá, y si tiene alguna conocida que también le gustaría escuchar pues el mensaje para ser animada por el Día de la Madre, también invítela. Vamos a leer juntos este pasaje. Después nos vamos a situar de vuelta en el contexto en el que estamos predicando estos versículos para que no nos desconectemos de lo que venimos diciendo y después lo vamos a desarrollar, ¿sí? Lean conmigo Tito capítulo 2, versículos del 6 al 10. Dice la palabra de Dios: exhorta asimismo a quienes, a los jóvenes, a que sean prudentes. Preséntate tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza, mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. Y hasta ahí nos vamos a quedar. Nada más para recordar la carta. Ustedes saben que este escrito que hoy nosotros estamos revisando es un registro del apóstol Pablo. Es una carta hecha por medio del apóstol Pablo a uno de sus encomendados apostólicos. Probablemente algunos lo consideran como un pastor joven. Y este pastor joven, ¿cómo se lo llamaba? ¿O cómo se llamaba? Tito, ¿no es cierto? Tito es este pastor joven encomendado a la isla de Creta, que habíamos visto que era un contexto difícil, una isla que probablemente muchos de los que fueron convertidos en Hechos capítulo 3, versículo 12, vinieron o escucharon el evangelio, regresaron a Creta, fundaron diferentes iglesias, pero muchas de estas iglesias no estaban constituidas de una forma formal, y es necesario que una persona en medio de esa iglesia se levante para dar instrucción a los líderes de esas iglesias para establecer un correcto funcionamiento de las mismas. En este caso, Tito es dejado en ese lugar por el apóstol y ya nos ha mostrado en el capítulo número 1 cuál es la conducta y el carácter que Dios espera tener de los líderes de la iglesia o de las personas que están dirigiendo a la comunidad cristiana. ¿Se acuerdan? Todo el capítulo 1 vimos el carácter y la conducta que Dios espera de estas personas. En el capítulo 2 nosotros, es el capítulo en el que estamos, pero a breves rasgos o de manera general, de la misma forma, estamos mirando cuál es el carácter y la conducta que la iglesia, aparte de los líderes que ya se ha hablado muchos de ellos y de cómo deben ser en medio del pueblo de Dios, ahora nos habla en el capítulo 2 cómo la iglesia, cómo las personas que viven en la iglesia, cómo aquellas personas que pertenecen a la comunidad cristiana deben comportarse. ¿Y con cuál grupo habíamos iniciado hace algunos domingos atrás? Con el grupo de los
ancianos, ¿verdad? Que esa palabra ancianos no describe la función, como sí lo habíamos visto en el capítulo 1, sino describe a una persona con avanzada edad. No quiero ofender a nadie acá en esta mañana. Algunos comentaristas creen, como ya bien lo ha explicado Lenin y bien lo ha explicado mi hermano Pablo, quizás en nuestros días podemos considerar una persona mayor de edad a partir de los 65 años. Algunos comentaristas nos dicen que probablemente lo que está haciendo el apóstol es meter a todas las personas en 4 grupos, ¿ya? Las personas viejas, las personas jóvenes y en este caso ancianos, ancianas, y en este caso jóvenes varones y jóvenes mujeres. Y que el punto de corte, algunos están de acuerdo en decir que es la presencia o la presencia o el criar hijos, ¿sí? Porque una de las funciones que habíamos visto la semana anterior es que las maestras definidas como las ancianas en la iglesia son las personas que enseñan a las más jóvenes ¿a qué? A cómo criar hijos. Entonces algunos dicen que por esa frase probablemente el punto de corte es la presencia de hijos en el hogar todavía y las personas que ya no tienen hijos en el hogar. Aunque también podemos tomar como válido la otra separación, ¿no es cierto? Que estaría más acorde al tiempo en el que nosotros vivimos o nuestra era contemporánea, ¿ok? Pero nada más para que ustedes tengan eso en sus mentes. Así que el apóstol Pablo divide a la congregación en 4 grupos, ya se habló de los ancianos y se dijo cómo ellos debían de vivir, ¿no es cierto? En palabras de mi hermano Lenin, no como unos viejos verdes, que están dedicados a cualquier otra cosa que no sea la justicia, sino hombres serios, hombres agradables, hombres piadosos, hombres que muestran una actitud sana en medio de la iglesia, porque eso implica la buena doctrina, la sana enseñanza en medio de la iglesia. El segundo grupo, en medio de estas personas grandes, ¿a quién tenemos? A las ancianas, ¿verdad? Y que no estamos utilizando ningún término despectivo, sino más bien lo que estamos diciendo para con ustedes, mis hermanas mayores, es que son tan importantes en medio de la iglesia porque ustedes les enseñan a las más jóvenes a cómo deben comportarse. Una vida de fe. Ustedes, mis hermanas, ya han pasado por un montón de cosas, al igual que nuestros hermanos mayores. Probablemente cuando viene una prueba en medio de la congregación, los ancianos, las ancianas sean aquellas personas que pueden afrontar mucho mejor las pruebas que los jóvenes. ¿Por qué razón? Porque ya han disfrutado toda una vida de pruebas y saben cómo pueden afrontar ese tipo de situaciones sostenidos de las manos del Señor de forma que quizás los jóvenes no podrían afrontar la misma situación. ¿Se dan cuenta? Los ancianos, son tan esenciales para la iglesia porque ellos animan el corazón de los que aún no tienen la misma madurez que ellos para afrontar la vida cristiana de una forma diferente y como Dios espera que la vivamos. El tercer grupo, que también lo vimos la semana anterior, son las jovencitas, ¿no es cierto? En medio de la exhortación que Pablo les da a las ancianas a que ellas tienen que enseñar a las más jóvenes a ser prudentes, cuidadoras de su casa y demás otras características que deben tener. Entonces de eso espera Dios de las mujeres jóvenes en medio de la iglesia. Y hoy vamos a ver los últimos 2 grandes grupos que Pablo los presenta acá, que son los jóvenes, varones en la iglesia, y los siervos, que es una distinción distinta de la familia por edades, porque los siervos van a tener más bien una característica de una condición social, ¿sí? Siervos, empleados, empleadores, entonces una condición social y no tanto una división por edades. Noten lo que dice el versículo 6, en cuanto a los jóvenes, en cuanto a este último grupo que necesita tratar, ¿cómo deben ser los jóvenes? Y alguno de ustedes podrá decir, pero a los jóvenes no les dice nada, porque lo único que les dice aquí es que sean prudentes. Noten, hermanos, que en el versículo 2 y en el versículo 5, los ancianos son los primeros en ser llamados a la prudencia, ¿sí? Y ya hemos explicado en estos últimos 2 sermones anteriores qué implica la prudencia. Algunos dicen que es un término amplio que puede incluir el sentido común,
puede incluir tener un buen juicio o tener autocontrol. Es una persona que tiene sentido común, que tiene un buen juicio y autocontrol. Y a mí me llama muchísimo la atención porque si ustedes notan en el versículo 5, cuando las mujeres jóvenes son animadas a ser prudentes, ese ánimo que el apóstol Pablo les dice a las más jóvenes, a las mujeres jóvenes de la iglesia, lo hace en el contexto de que las mujeres grandes son las que les enseñan a las más jóvenes a ser prudentes. Porque el apóstol Pablo está considerando que las mujeres grandes de por sí ya son prudentes y por lo tanto pueden enseñar a las más jóvenes a ser de la misma forma. En cambio, en el versículo 2, que vemos esta palabra prudencia también para designar a los ancianos en la iglesia, vemos que el apóstol les dice que la gente grande en la iglesia es la primera en ser es la primera en quienes deben mostrar este atributo de prudencia en la iglesia. Y los jóvenes, por ende, podemos decir, al llegar al versículo 6, pueden ser beneficiados de esa prudencia mostrada por los más grandes en medio de la iglesia para imitar la fe de esas personas, para imitar su conducta en la vida cristiana. Entonces, noten, quizás alguno de nosotros podría decir, solo les dice una cosa a estos jóvenes de la iglesia, ¿no? ¿Verdad? Pero la verdad es que cuando Tito recibe estas palabras del apóstol Pablo, ustedes si se fijan en sus Biblias, van a ver que todo lo demás, todo lo que sigue del versículo 6 es para todos los jóvenes en la iglesia, porque de alguna forma asume el apóstol Pablo que la iglesia o en medio de la iglesia hay más gente joven en la isla de Creta que gente anciana, y ya lo vamos a ver más adelante. Pero noten, ellos son llamados a la prudencia y podríamos preguntarnos en esta mañana, hermanos, ¿por qué los jóvenes tienen que ser prudentes? Nada más, usted quizás está ahí sentado y dice, pero bueno, yo ya no pertenezco a ese grupo de los jóvenes, entonces esto no ha de ser para mí. Pero recuerdan cuál es la designación de una persona joven en el primer siglo. ¿Se acuerdan que Timoteo es llamado una persona joven? No tengas en poco tu juventud. Y era una persona de ¿cuántos años alrededor? Estamos hablando de una persona de 30, 40 años. Entonces, esa era una persona joven. Entonces, probablemente muchos de nosotros ya estemos rondando esas edades, pero si tú estás por ahí, eres una persona joven y para ti es esto. Y obviamente, considerando todas las otras declaraciones, también tu vida tendría que reflejar estas otras características de los otros grupos. Ahora podemos pensar, hermanos, en por qué la Biblia les llama a los jóvenes a ser prudentes. ¿Por qué la Biblia dice acá que la mayor característica que los jóvenes en medio de la iglesia deben tener es la prudencia? Y bueno, probablemente es porque nosotros como jóvenes somos más impulsivos. Si ustedes se ponen a comparar entre la vida de una persona adulta y la vida de una persona más joven, ¿por qué va a estar caracterizada la vida de la persona más joven? Por ser más impulsivos, por ser más apasionados, por ser también ambiciosos, por ser en muchos casos arrogantes, en pensar que podemos comernos el mundo entero. Quizás por eso. Yo lo que venía pensando y también estaba revisando algunos estudios, según la fisiología humana, nosotros entendemos que la madurez cerebral acaba hasta los 21 años. Sí, acaba a los 21 años, la madurez cerebral. Después de ese tiempo nosotros tenemos remodelaciones cerebrales, pero no así una madurez como tal. Cuando estoy diciendo esto, estoy afirmando esto, mis hermanos. Cuando nosotros nacemos, tenemos nuestro cerebro intacto, nuestro cerebro anatómicamente conformado como tiene que ser, ¿ok? Nuestra materia está allí lista, completa. Pero solo es a través de las experiencias y solo es a través de la interacción y solo es a través de las decisiones que un niño comienza a tener conexiones cerebrales. Y algunos de estos estudios afirman que hasta los 21 años una persona alcanza a tener las conexiones necesarias para toda su vida posterior. Una de las cosas interesantes que a mí me llamaba la atención es que la razón por la que nuestros adolescentes son tan temerarios,
les gusta hacer cosas extremas o se involucran en actividades sin medir los riesgos, es porque la capacidad neuronal que ellos tienen está más potenciada en lugares como por ejemplo el núcleo dopaminérgico o lo que se conoce como el sistema límbico, sus emociones, de tal forma que tienen activadas estas partes cerebrales mucho más que en cualquier otra etapa de la vida. Y es por eso que nosotros vemos a nuestros jóvenes que corren todos los riesgos, ¿no es cierto? Sin medir las consecuencias y demás cosas, y esto lo explica de una forma fisiológica. Ahora, algo también interesante que me llamaba la atención en medio de estos estudios es que si una persona no se deja o no se expone a tener decisiones, a tomar decisiones, una persona no se expone a tener experiencias en su vida, estas conexiones que hace su cerebro no las va a tener. Y muchos estudios revelan que después de los 21 años, quizás una persona que no fue expuesta a estas reacciones que debería haber tenido, se queda sin ser maduro en su parte cerebral. ¿A qué voy con todo esto, mis hermanos? Esto es de alguna forma una parte de la fisiología humana, parte de lo que nos dice la ciencia con respecto a la madurez cerebral. Pero probablemente puede ser la forma en la que el Señor nos diseñó. Y quizás esto también explicaría por qué adultos jóvenes tenemos esta característica de ser una vez más temerarios, más imprudentes, más arrogantes, pensar que podemos comernos todo el mundo cuando tenemos que conocer nuestras limitaciones. Entonces, de alguna forma, este texto respalda, mis hermanos, que una de las características principales de aquellos jóvenes en la iglesia que deben tener es la prudencia. Y alguno podría decir en medio de la iglesia, bueno, pero si los jóvenes son así fisiológicamente, si así funciona la madurez cerebral, entonces, ¿por qué esperamos algo más de ellos? Es lo menos que estamos esperando que ellos sean de esta forma. Bueno, porque las Escrituras nos dan a nosotros un testimonio contrario a lo que dice a no tener madurez. ¿A qué nos referimos con esto? De que cuando una persona viene al conocimiento de Dios, viene al encuentro con el Señor Jesucristo, esta persona comienza a correr una carrera, y esa carrera que comienza a desarrollar en su vida cristiana es la carrera de la madurez cristiana. El apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 9 versículo 25 dice, todos corren por un premio. Dice, a la verdad corren por un premio, por una corona corruptible. Dice, pero ustedes, hermanos que han venido a Cristo, corren por una corona incorruptible. Y comenzamos, cuando conocemos al Señor Jesucristo, a vivir o a correr esta clase de carrera que implica madurez. Y es por esta razón, mis hermanos, que a pesar de la fisiología humana, los jóvenes en medio de la iglesia pueden llegar a ser prudentes, pueden llegar a ser sabios, pueden llegar a ser temerosos de Dios, porque es a través de la obra de la tercera persona de la Trinidad que ellos están capacitados para ser agradables a Dios. Y eso es lo que dice, mis hermanos, en Gálatas capítulo 5, versículos del 22 al 23, cuando los frutos del Espíritu Santo en la vida de los creyentes es amor, paz, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, y en medio de ellos es el dominio propio. Es por eso que Dios sí puede formar en la vida de los jóvenes esta clase de frutos espirituales o el fruto del Espíritu Santo para que ellos puedan comportarse para la piedad en medio de la iglesia. ¿Se entiende, mis hermanos? Entonces, los jóvenes son llamados a ser prudentes. De por sí, la fisiología nos dice a nosotros que puede ser que sean más temerarios y demás, pero la palabra de Dios en la vida de un joven en la iglesia puede hacer que esta persona camine en rectitud, camine en piedad, camine en sabiduría, y eso es lo que nosotros debemos alentar a nuestros jóvenes de la iglesia. Alguien podría preguntar también, pero bueno, ¿cuál es el modelo entonces que deben seguir los jóvenes en la iglesia de Creta? Y Pablo le va a decir en el siguiente versículo, Tito, tú vas a ser el ejemplo de los jóvenes en la iglesia de Creta. Y no solamente de los jóvenes de la iglesia de Creta, sino de toda la iglesia. Y miren cómo sigue el versículo 7, dice, preséntate tú en todo como ejemplo de buenas obras.
ejemplo de buenas obras. Ahora piensen en esto, hermanos. Tito ya iba a ser el predicador de muchas de estas verdades que ya hemos revisado. Tito les iba a decir a los ancianos, ustedes tienen que ser sobrios, ustedes tienen que ser serios, ustedes tienen que ser sanos en la fe. Ancianos, ustedes tienen que ser reverentes en su porte, no tienen que ser calumniadoras, no tienen que ser esclavas del vino y demás otras cosas. Después les va a decir a las jovencitas, ustedes tienen que cuidar a sus casas y demás otras cosas. Pero saben, cuando el versículo 7 le dice a Tito, Pablo, preséntate tú como ejemplo, lo que está diciendo ahí es el testimonio del mensajero potencia el mensaje del mensajero. ¿Se dan cuenta? Tito bien podría haberles dicho a los ancianos, ustedes tienen que hacer así. Ancianas, ustedes tienen que comportarse de esa forma. Chicas en la iglesia tienen que ser de esta manera. Pero el apóstol Pablo le anima ¿a quién? A Tito a ser el ejemplo de cómo un verdadero creyente tiene que conducirse en medio de la casa de Dios. ¿Se dan cuenta? Entonces, a lo que estamos apuntando con esto, mis hermanos, es que ¿por qué es importante que la vida del mensajero respalde el mensaje del mensajero? Porque, mis hermanos, nosotros podemos dar el mejor consejo, podemos dar las palabras de ánimo más espectaculares, podemos dar cátedras de consejería bíblica, pero si mi vida, la vida del mensajero, no respalda el mensaje, algunos dicen que lo que únicamente va a producir en la vida de la persona que nos escucha es una vida infructífera. O algunos consideran esta frase, palabras que salen de un mensajero sin una vida que respalde esas palabras del mensajero, el único lugar donde caerá es en oídos sordos. Es en oídos sordos. Pónganse a pensar, mis hermanos, si nosotros hoy les hablamos sobre una conducta que ustedes deben tener y a la vez predicamos con nuestra vida lo contrario a esa conducta. ¿Ustedes nos darían caso a nosotros? Más bien nosotros nos convertiríamos en unos hipócritas, hermanos. ¿Cómo podemos decir que cuiden a su familia y después en mi casa ser un irresponsable con ella? ¿Y cómo voy a esperar que eso replique la iglesia si no lo estoy haciendo con los que viven bajo mi techo? De ninguna forma me convertiría yo en un hipócrita. Y es más, si tú conoces mi vida personal y sabes que yo estoy predicando que tienes que cuidar a tu familia y a la vez me estás viendo hacer todo lo contrario en mi casa, las palabras que yo pueda llegar a decir quizás solo resonarán en tu cabeza como, qué hipócrita esta persona. ¿Y por qué me va a decir él que haga esto si él mismo no lo está viviendo? ¿Se dan cuenta, hermanos, lo peligroso que es que un mensaje no sea respaldado por una vida acorde a ese mensaje? Mis hermanos, y esto es peligroso. Y esto es peligroso a la larga. ¿Saben por qué? Porque si yo, para poner un ejemplo, si yo comienzo a decir en medio de la iglesia las cosas que ustedes necesitan hacer porque la palabra de Dios dice estas cosas, pero a la vez no hago lo que la palabra de Dios dice que yo debo hacer, entonces yo me convierto en un hipócrita. Y el mensaje que les estoy traduciendo a ustedes es que ustedes de la misma forma en la iglesia pueden seguir siendo hipócritas. ¿Me entienden? Y pueden ustedes también manifestar con su boca lo que supuestamente debemos hacer, pero sin que su vida viva esas verdades. ¿Y por qué decimos que es un peligro a la larga? Porque puede ser que en un inicio comencemos dos, que no tengamos una concordancia o haya una disonancia entre lo que decimos o hacemos. Pero esa disonancia va a contagiarse después a mis hermanos que viven cerca de nosotros y probablemente a la larga nos convertiremos en una iglesia llena de hipócritas. Lleno de gente que sabe lo que tiene que hacer, pero que no hace lo que tiene que hacer. Y yo les hago una pregunta a ustedes, mis hermanos. ¿Ustedes quisieran estar en una iglesia llena de hipócritas? ¿Ustedes quisieran ser parte de una iglesia que se conozca afuera cuando otros dicen, no, es que Siloé está llena de hipócritas, gente que sabe mucho, gente que sabe lo que tiene que hacer pero que no vive?
no queremos ser parte de eso, ¿verdad? Ninguno de nosotros. Y cuánto más, hermanos, cuánto más si nosotros consideramos que las palabras más fuertes y más graves dichas por el Señor Jesucristo se las dijo a gente hipócrita, a los hipócritas fariseos de su tiempo. Miren lo que dice, mis hermanos, Mateo capítulo 15, versículos del 7 al 8. El Señor Jesucristo les dice estas palabras: hipócritas, comienza diciendo el versículo 7, hipócritas. Bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Gente que dice, pero que no hace. Mateo capítulo 23, versículo 13. El Señor Jesucristo una vez más: mas ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. No solamente que no vives como debes vivir, sino que impides que otros, a través de tu testimonio, vivan como deben vivir. Y sigue más adelante, en ese mismo texto, versículo 24, unos versos más atrás, versículo 3 de Mateo capítulo 23, dice: así que todo lo que digan ellos, haciendo referencia a los fariseos, haciendo referencia a los líderes religiosos de la época, Jesucristo le dice al pueblo de esta forma: así que todo lo que ellos digan que deben guardar, guárdenlo y háganlo. Dice: mas no hagáis conforme a sus obras, porque ellos dicen y no hacen. Ellos dicen y no hacen. Entonces es por esta misma razón, mis hermanos, que Pablo le va a decir ahora a Tito: preséntate tú como ejemplo de todo. Preséntate tú como ejemplo de una persona que manifiesta que ama al Señor, que manifiesta esas cosas con su boca, pero a la vez que moldea a las personas cómo es que tienen que vivir su vida cristiana. Y es muy interesante porque si tú quieres subrayar esta palabra ejemplo, es la palabra en griego traducida como tupos, y que en forma literal significa una marca o una impresión dejada por una herramienta o un utensilio. Una vez más, tupos se refiere de una forma literal a una marca o una impresión dejada por una herramienta o por un utensilio. Entonces, piensen en esto. Si ustedes tienen el díptico de esta mañana en sus manos y tienen un esfero, ¿no es cierto? Probablemente tengas en tu mano un esfero. Cuando tú escribes en medio de ese papel, ese esfero, aparte de dejar tinta, si tú le das la vuelta, ¿qué deja? Deja un relieve. Deja una huella, deja un camino, ¿verdad? Ahora piensa que de la misma forma, si podemos tomar ese ejemplo para la vida cristiana, de la misma forma como el esfero puede marcar y puede hacer un relieve en ese papel y puede dejar un camino para que quizás otra persona con mucho cuidado pueda seguir por el mismo camino que dejaste, por la presión del esfero, pueda ser exactamente tu firma o quizás la misma palabra que escribiste. De la misma forma, tu vida tiene que dejar la impresión o impregnar de tal forma una marca en la vida de otros creyentes para que puedan conducirse de la misma forma. Eso es lo que le está diciendo acá Pablo a Timoteo. Sé tú ejemplo, sé tú el modelo, sé tú la marca. Sé tú la impresión que puede, este modelo que puede presentarse a la congregación para que lo sigan. Sé tú esa clase de persona, le está diciendo el apóstol Pablo. ¿Y en qué debe ser ejemplo Tito? Le dice: en buenas obras. Sé ejemplo de buenas obras. Que tú caminar cristiano manifieste que estás viviendo por esas buenas obras que Dios ha declarado en Efesios capítulo 2, versículo 10, que Él ha preparado de antemano para que tú camines por ellas.
Y a mí me parece interesante que también la palabra utilizada ahí para buenas obras es una palabra que nosotros ya la hemos estudiado con anterioridad. Es la palabra kalos. Es la palabra que nosotros encontramos en 1 de Timoteo capítulo 3, versículo 1, y esta palabra describe en primer lugar en ese contexto al ministerio cuando dice que aquella persona que anhela el obispado buena obra desea. Buena obra desea. Y da la característica de algo bueno, de algo noble, de algo excelente. Y describe al ministerio con estas características. También lo vimos en el capítulo 4 de la primera carta de Timoteo, cuando describe ya no al ministerio, sino al hombre de Dios. Y dice en el capítulo 4 de primera de Timoteo, versículo 6, dice, si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro del Señor Jesucristo. Esa palabra bueno es una vez más kalos, una persona buena, noble y excelente. Porque un ministerio bueno, noble y excelente necesita una persona buena, noble y excelente. Y después en el capítulo 6, versículo 12, vemos que esta misma palabra buena se traduce en o describe la pelea y la carrera que nosotros como cristianos estamos luchando constantemente. Y miren lo que dice en el capítulo 6, versículo 12, pelea la buena batalla de la fe. La buena batalla de la fe. Algo noble, algo excelente, algo bueno en sí mismo. Y entonces cuando Pablo le dice, regresando a Tito, las palabras, sé ejemplo de buenas obras, está implicando todo aquello que es honorable. Todo aquello que es excelente, todo aquello que tiene virtud en sí misma, sé ejemplo en esas cosas. Y agrega más abajo y dice, en todas esas cosas que puedes llegar a imaginar, que puedes mostrar como un ejemplo, que puedes mostrarte como un ejemplo, dice, manifiesta integridad. Manifiesta integridad. La palabra que se utiliza para integridad es una palabra que en el original tiene un sentido negativo. ¿A qué me refiero con esto? De que para nosotros integridad es una persona que no tiene corrupción, no tiene grietas, no tiene algo depravado, algo que no es vil, algo que no es inmoral. Y de la misma forma se ocupa en el griego. Es una persona que no tiene estas características. Y cuando no tiene estas características, entonces es una persona íntegra. Entonces, esta palabra integridad describe una vez más algo que no está depravado, algo que no es vil, algo que no es inmoral, algo que no es desagradable de los ojos de Dios. Esa es una persona íntegra. Y le dice una vez más Pablo a Tito, sé una persona, muestra esas buenas obras en integridad, en seriedad, que ya lo hemos hablado, no hace referencia a una exclusión del sentido del humor, pero sí a la capacidad de distinguir entre lo importante y lo que no lo es. Sé ejemplo, sigue el apóstol Pablo, en palabra sana e irreprochable. De forma que Tito tiene que tener conversaciones con la iglesia de una forma formal o conversaciones no tan formales fuera de la iglesia, pero todas estas conversaciones caracterizadas porque sean edificantes y saludables para la persona que escuche. Mis hermanos, alguno de ustedes va a decir, pero tanto así tenemos que ser. Tanto de esto tenemos que aplicar. Tanta integridad el Señor Jesucristo nos pide a nosotros. Tan mal lo estoy viviendo al vivir así nomás mi vida cristiana y no cumplir con estas cosas. Mi hermano, ¿sabes por qué razón el apóstol Pablo nos dice que los otros jóvenes debemos vivir de esta forma? Y obviamente no se centren, ¿no, hermanos, de que estas declaraciones solo son para los jóvenes, ¿no? Porque hemos visto que todo se aplica para todos en la iglesia. Pero cuanto más los jóvenes, es verdad. Pero piensa en esto. ¿Sabes por qué razón el apóstol Pablo te dice a ti que debes vivir de esta forma? Porque mira lo que dice el versículo más adelante. Versículo 8.
versículo 7 al final. Preséntate tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza, mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable. Y miren ahí el propósito. De modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. ¿Por qué es importante entonces, hermanos, que amonestemos a la congregación que tienen que ser ejemplo, que tienen que ser ese tupos, que tienen que ser ese camino, esa muestra, ese modelo para los que no conocen al Señor y cuánto más para los que están en medio de la iglesia para que sigan sus pisadas? Porque de esta forma, mis hermanos, nosotros vamos a tapar la boca de Satanás. Y miren una vez más lo que dice, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Y yo no sé si ustedes, mis hermanos, entienden la profundidad de este pasaje, pero yo quisiera que reflexionemos en algo. La Biblia dice en Apocalipsis capítulo 12, versículo 10, estas palabras. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación y el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de los hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios de día y de noche. ¿De quién está hablando? Satanás. Mi hermano, tú sabías y eras consciente o eres consciente de que todos los días Satanás le reprocha a Dios tus pecados. Le dice al Señor, ¿por qué lo salvaste? ¿Pero por qué lo salvaste si esta persona sigue viviendo en su pecado? ¿Pero por qué le diste vida eterna si esta persona sigue visitando esos lugares de donde tú quisiste rescatarlo? ¿Pero por qué le diste salvación, Dios, si no ha dejado esas cosas que tú ya le dices a él que debe dejar y no las abandona? Satanás cumple con una función diaria que es ¿cuál? Según el texto de la Biblia. Presentarse delante de Dios con acusaciones de los hermanos. Todos los días. Ahora, mis hermanos, piensen, y yo me pongo a pensar en mí mismo. ¿Qué será lo que Satanás está diciendo delante de la presencia de Dios de mí? ¿Qué será con lo que va al Señor y le dice, mira, Raúl hizo esto, hizo esto, hizo esto, hizo esto? ¿Y qué va a decir el Señor? ¿Se dan cuenta? Ahora, yo no sé lo que Satanás hoy está diciendo a mí, porque es todos los días. Pero quisiera invitarte también a pensar, ¿qué es lo que Satanás está diciendo de ti hoy? ¿Qué es con lo que va a entrar hoy? O con lo que ya entró hoy delante de esa presencia a reclamarle a Dios por lo que estás viviendo. ¿Cuál es el guión que Satanás hoy tiene para estar en la presencia de Dios? Y acusarte y decir, mira, lo salvaste Dios, pero mira cómo está caminando. Uno de los ejemplos más claros que nosotros tenemos de alguien piadoso y de alguien que no tuvo Satanás nada malo que decir, ¿quién es? Job. Job, mis hermanos. Vayamos a Job capítulo 1. Vemos ahí la historia que se nos narra de un hombre que comienza con esas palabras. Perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Un hombre perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y cuando después en esa misma historia se nos describe más abajo, después de habernos presentado quién era Job y de todo lo que hacía y de lo que tenía y sus hijos y de sus ganados y cómo ellos se reunían en fiestas, dice en el versículo 5 que un día se presentaron los hijos de Dios delante de la presencia de Dios. Y en medio de ellos, ¿quién estaba? Satanás. Y noten en el versículo 5 quién es la persona que le dice, en versículo 8, ¿quién le dice a Satanás estas palabras? ¿No has considerado a mi siervo Job?
¿Quién es el que comienza la frase? Dios comienza con esta frase. Satanás no le dijo, bueno, a ver, voy a acusar a Pablo, voy a acusar a Lenin, voy a acusar a José, voy a acusar a Raúl, y no dijo nada de Job y siguió, ¿no es cierto?, con los demás. Pero Dios es el que comienza y le dice, ¿no has considerado a mi siervo Job? ¿No has considerado a él, quien es un hombre recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Y noten que la Biblia, mis hermanos, toma la vida de Job y lo presenta para nosotros hoy como el trofeo de Dios. Esa es la vida de Job. El trofeo que Dios pudo decirle a Satanás, ¿no has considerado a esta persona? Que es así que es verdad, no es una persona sin pecado. Porque vemos en el versículo 5 que él constantemente hacía sacrificios, no solo por él, sino por la vida de sus hijos, por si quizás sus hijos habrían pecado delante de Dios. No una persona sin pecado, pero sí una persona que era consciente de su pecado y que acudía a la presencia de Dios todos los días, de la misma forma que Satanás acude todos los días, pero para hallar el favor de Dios y el perdón de Dios. Entonces la Biblia, mis hermanos, presenta la vida de una persona temerosa de Dios que pudo lograr vivir una vida piadosa delante de los ojos de Dios. Job. Entonces, para nosotros también, mis hermanos, hoy en el Nuevo Testamento, que tenemos el poder del Espíritu Santo morando en medio de nosotros, tenemos toda la capacidad para vivir de esta forma en cómo la Biblia nos llama a conducirnos. ¿Me hago entender? ¿Sí? Mis hermanos, considera una vez más en esta mañana qué es lo que Satanás todos los días está reprochándole a Dios. De tu vida, de mi vida. Para que procuremos y seamos intencionales en abandonar esas cosas para que el Señor sea honrado. Versículo 9. Exhorta a los esclavos, y aquí nos metemos en el último grupo al que Pablo va a escribir. Ya se consideró a los ancianos, a las ancianas, a las jovencitas y a los jóvenes. Y ahora va a hablar un grupo de personas que no están dentro de esta clasificación que él dio por edad, o por edad, sino a una clasificación en cuanto a una condición social. Y les habla entonces a los esclavos. Versículo 9 dice, exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, que los agraden en todo, que no sean respondones, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. La palabra esclavo nosotros la vemos reiteradas veces en el Nuevo Testamento, es la palabra que se traduce como doulos, es la palabra que vemos que Pablo utiliza en el principio de sus cartas cuando dice siervo del Señor Jesucristo, es esta misma designación, alguien que está bajo la autoridad de otro, alguien que está siendo señoreado por otro. Y en este caso, aunque nosotros no nos vamos a meter en lo que implicaba la esclavitud, o tampoco vamos a hablar de ese tema ético de la esclavitud hoy, sí vamos a tomar el tema desde el punto de vista de que el apóstol Pablo habla de la esclavitud no como una condición en la que se va a meter para abolirla, sino más bien en que, aunque es una realidad, la esclavitud en aquel tiempo, los esclavos pueden manifestar una conducta diferente al haber conocido al Señor cuando ellos se disponen a ver las verdades de la Biblia. Los historiadores nos cuentan que el Imperio Romano dependía en gran medida de los esclavos porque era la fuerza laboral. Muchos de estos esclavos, obviamente, en el tiempo del apóstol Pablo sufrieron horrores. Es más, eran considerados como cosas. Por esta misma razón es que podemos entender por qué Pablo, cuando escribe a Filemón que pueda tomar de vuelta a Onésimo, le dice que lo reciba como a su propio corazón, como a sí mismo, porque sabía que Filemón podía tratar a su esclavo de la forma más atroz, porque la ley de aquel entonces le permitía hacerlo.
Sin embargo, otros esclavos vivían una situación diferente. Muchos de ellos podían ser educados, muchos de ellos eran utilizados en medio de las casas para administrar los bienes de una persona, porque tenían la capacidad para hacerlo. Y en este caso, probablemente este término de esclavitud y en relación a tener un dueño, no lo vivimos de una forma real hoy, pero sí podemos hablar en cuanto a la relación que nosotros tenemos con nuestros jefes o la relación que nosotros tenemos en cuanto al Estado, porque en la mayor cantidad de áreas de nuestra vida nos manejamos bajo autoridades. En la casa, ¿quiénes son las autoridades? Los padres. En el trabajo, ¿quién es mi autoridad? Mis jefes. En el Estado, ¿quién es mi autoridad? Las autoridades colocadas por el Estado, ¿verdad? Y siempre nos manejamos en círculos con esta presencia de alguien superior a nosotros. Les voy a leer un comentario de una persona y dice: la cuestión problemática no es el sistema, no es lo que están viviendo esos esclavos de aquel entonces. La cuestión problemática siempre es el corazón del hombre. Siempre es el corazón del hombre. Al ser malvado, el hombre corrompe hasta los mejores sistemas. Y al ser justo, el haber sido salvado por el Señor, mejora hasta los peores sistemas. Si los corazones pecaminosos de los hombres no son cambiados, siempre van a encontrar la manera de oprimir a otros sin importar que exista o no la esclavitud como tal. Por otra parte, los creyentes llenos del Espíritu Santo tendrán relaciones justas y armónicas unos con otros sin importar bajo qué sistema tengan que vivir. Los problemas y las necesidades básicas del ser humano no son políticos, no son sociales, no son económicos, sino son problemas espirituales. Son problemas espirituales. ¿Cómo estos hermanos son llamados a vivir? Versículo 9, que se sujeten a sus amos, que los agraden en todo, que no sean respondones, que no defrauden, sino que se muestren fieles en todo. La palabra de Dios dice en Efesios capítulo 6, versículos 5 y 6, dice: siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de corazón, como a Cristo, no sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo de corazón, haciendo la voluntad de Dios. Colosenses 2, versículos del 22 al 23 dice: siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Ese texto que muchas veces lo utilizamos, y todas las cosas hagámosla para el Señor y no para los hombres, está en el contexto de servidumbre, está en el contexto de ser siervos, de aquellos que estamos bajo el señorío de otras personas. Y Pablo agrega una motivación en el versículo 24 de 1 Timoteo. Dice: sabiendo que del Señor recibirás la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. De Colosenses, capítulo 2, versículo 22. El versículo 24 dice: sabiendo que del Señor recibiráis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. 1 Timoteo 6:1 dice: todos los que están bajo el yugo de esclavitud tengan a sus amos por dignos de todo honor, para que no sea blasfemado el nombre de Dios y la doctrina. Ahora noten, mis hermanos, cuando ahí les dice el apóstol Pablo: siervos, ustedes tienen que ser sujetos a sus amos, está utilizando un término militar para describir personas que están por encima de él, a los cuales le debe respeto y a los cuales tienen que sujetarse como si fuera una orden militar donde el general es el que da todas las órdenes y los soldados son aquellos que se someten a esas órdenes. Y Pablo les dice a ellos: sujétense de esa misma forma.
Dice que sean agradables en todo, en su comportamiento, que no sean respondones, que significa que hablen en contra de Él. ¿Ustedes alguna vez se han encontrado con personas que están en un medio laboral y que no les gustan sus jefes, sus dueños y hablan en contra de ellos? Y si pudieran, los harían algo en contra de sus dueños. Bueno, la Biblia dice acá que los que estamos bajo servidumbre, los que estamos prestando un servicio a otras personas que tienen sus empresas y demás, no debemos hablar en contra de ellos. No debemos ser respondones. No debemos, obviamente la Biblia no está en contra de que nosotros digamos nuestras convicciones abiertamente de lo que creemos y de cómo hemos decidido manejarnos en nuestra vida. Pero eso no quiere decir que la forma en la que yo manifiesto esto llegue al punto de ofender a las personas que Dios ha puesto como autoridad por encima mío. Noten otra característica, no tienen que robar, no tienen que robar. Probablemente en el primer siglo, muchos de estos esclavos tenían la capacidad de administrar los bienes de las personas que eran sus dueños. Encontramos muchos de estos ejemplos en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, la vida de Onésimo, cuando él administraba probablemente algunas partes de las posesiones de Filemón y él huyó con algo, no sabemos específicamente qué, y se fue a la ciudad más lejana del mundo conocido en aquel entonces, Roma, y por diosidencia se encontró con el apóstol Pablo y regresó ya siendo un hermano en la fe. Pero estos esclavos tenían la capacidad para estar inmiscuidos en estas obras, en las finanzas de sus dueños. Y muchos de ellos podrían administrar el dinero bien o otros podrían administrar el dinero de una forma incorrecta. Y quizás nosotros decimos, bueno, pero quizás yo no estoy en un área de contabilidad, quizás en un área administrativa, quizás en un área donde pueda usurpar o ser tentado a administrar de una forma mala los recursos. Pero ¿cuántos de nosotros, hermanos, que trabajamos quizás en alguna empresa, si esta empresa no es pública, o es pública o privada, quizás hemos tomado cosas que pertenecen a la empresa y así hemos afectado o dañado esa empresa? Lápices, esferos, borradores, resmas de papel, impresiones, qué sé yo. Cualquier cosa que quizás en el sector público las utilizan indiscriminadamente para cualquier cosa, pero si eso sucediera en el mundo privado, si te cachan haciendo eso, te descubren haciendo eso, entonces tus jefes van a estar contentos de que te gastes los recursos que fueron comprados para la empresa para tus propios beneficios, de ninguna forma. Y lo que vas a hacer o lo que van a hacer contigo es despedirte. Entonces, una vez más, miran el comportamiento, que no roben, sino que se muestren fieles en todo. Una actitud valiosa de lealtad. Yo sé que hemos dicho un montón de cosas, hermanos, en esta mañana, pero para cerrar ya estos grandes grupos que el apóstol Pablo aquí describió, si tú no te diste cuenta, mira estos tres grandes propósitos que el apóstol Pablo muestra de por qué nosotros como cristianos y la comunidad cristiana debemos manejarnos así. Versículo 5. Cuando los ancianos son serios, son prudentes, son sanos. Cuando las ancianas son reverentes en su porte, no son calumniadoras, no son esclavas del vino. Cuando las mujeres jóvenes aman a sus maridos, a sus hijos, son prudentes, castas, cuidadosas de sus casas, buenas y demás. Cuando los jóvenes son prudentes, mira lo que dice el versículo 5, al final, la palabra de Dios no es blasfemada. Cuando nosotros, mis hermanos, en medio del grupo en el que estemos, nos comportamos como la sana enseñanza es, dice, la palabra de Dios no es blasfemada. Segunda cosa, cuando nosotros nos comportamos de esta forma descrita acá, versículo 8,
¿Qué hacemos con el adversario? Le tapamos la boca para que no tenga nada malo que decir de nosotros. Y el versículo 10 nos dice el último propósito de por qué nosotros debemos manejarnos así. Versículo 10 termina diciendo, para que en todo adornen la doctrina de Dios, nuestro Salvador. Cuando tú te comportas como la sana enseñanza te dice que debes comportarte, adornas la doctrina de Dios. Cuando a ti te invitan a un evento, ¿no es cierto? Pensemos en una mujer que le invitan en un evento, una mujer preciosa, hermosa. En mi caso sería Mikami. Pero te invitan, ¿no es cierto? Una mujer hermosa, le invitan a un evento. En esencia ella ya es hermosa. En esencia ella ya es hermosa. Pero al ser invitada a este evento, esta mujer decide bañarse, decide preparar un vestido, decide tomar un poco de esos cosméticos, ponérselos, arreglarse, ponerse unas joyas, ponerse un lindo vestido, unos lindos zapatos. Y cuando ella baja, ¿no es cierto?, para mostrarse en ese evento, la gente se queda, ¡wow! Como vemos en las películas, ¿no? ¡Wow! Esa mujer, hermosa. En sí misma, ella ya es hermosa. Pero ¿qué hacen los arreglos? ¿Qué hace el maquillaje? ¿Qué hace el vestido o los zapatos? Realza la esencia de quien ya es hermosa. Mis hermanos, eso es exactamente lo que nosotros hacemos espiritualmente con la doctrina de Dios, con nuestras vidas. Cuando nosotros, mis hermanos, nos manejamos en nuestra vida cristiana como la palabra de Dios afirma que debemos manejarnos, nosotros no estamos cambiando la esencia del Evangelio, nosotros no estamos transformando lo que intrínsecamente es la palabra de Dios, pero la palabra nos dice que nosotros lo único que estamos haciendo es que ese Evangelio, esa palabra, sea atractiva para los que no viven la palabra. No se han topado, mis hermanos, quizás con comentarios como, me gustaría tener la familia que tú tienes. Me gustaría tener ese amor por tus hijos como tú los tienes. Me gustaría tener ese pensamiento tan lindo como el que tú tienes, mi hermano. Hemos experimentado alguna vez eso. O quizás hemos estado en relación a personas a quienes se les ha dicho ese tipo de comentarios. ¿Por qué se les ha dicho ese tipo de comentarios? Porque pueden ver quizás en esa familia, en esa persona, que es atractivo el evangelio que predican con sus labios. Yo sé que estamos aún lejitos de Navidad, pero ¿qué pasaría si les pongo un árbol de Navidad yucho y un árbol de Navidad todo arreglado? Y les digo, ¿cuál de los dos deciden llevárselo a la casa para las fiestas? ¿Cuál elegirían ustedes? La arreglada. Y tenemos gente que aquí decora esos árboles de Navidad hermosísimos. No cambia la esencia, sino nosotros realzamos lo que es, ¿sí? Y cuánto más con la palabra de Dios. Váyanse con este pensamiento, hermanos. Usted debe comportarse de acuerdo a la sana doctrina. Versículo 5, para que no sea blasfemada la palabra. Usted debe comportarse de acuerdo a la sana doctrina. Versículo 8, para que el enemigo no tenga nada malo que decir de vosotros. Y usted tiene que comportarse, mi hermano, de acuerdo a la sana doctrina para adornar en todo la doctrina de Dios nuestro Salvador. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias en esta mañana le damos por su palabra. Queremos rogarle, Señor, que nos dé entendimiento, nos ayude, Señor, a hacerle agradables en nuestro diario vivir. Nos permita, Señor, adornar la enseñanza. No vamos a cambiar la esencia de lo que es el Evangelio, pero sí la vamos a hacer atractiva al mundo perdido que nos rodea, Señor. Denos la oportunidad de formar familias, de ser nosotros individualmente personas que
le amen profundamente, que manifiesten profundamente que hemos decidido seguirle, hemos decidido amarle y que ese amor se refleje en actitudes que le honren, Señor. Permítanos comportarnos en este mundo mientras estamos aquí, siendo un testimonio al mundo de que tú eres real, de que tu palabra es real, de que tu palabra transforma corazones, ha transformado nuestros corazones y quiere seguir haciéndolo con aquellos que aún no le conocen. Queremos poner en sus manos este tiempo y oramos agradecidos en los méritos de Cristo Jesús. Amén. Somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios, su sangre nos redimió y su espíritu dio para darnos poder y ser testigos de él, y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanza y nuevas de salvación, y su amor nos impulsa, no nos podemos callar, anunciaremos al mundo de su amor y verdad. Somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios, su sangre nos redimió y su espíritu dio para darnos poder y ser testigos de él, y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanza y nuevas de salvación, y su amor nos impulsa, no nos podemos callar, anunciaremos al mundo de su amor y verdad. Y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanza y nuevas de salvación, y su amor nos impulsa, no nos podemos callar, anunciaremos al mundo de su amor y verdad.
Gracias por participar en esta celebración desde tu hogar. Damos gracias a Dios por la oportunidad de escuchar su palabra. Recordemos siempre que como una sola iglesia nos mantenemos unidos en oración con cristianos alrededor del mundo. Nuestra actitud frente al mundo siempre será de constante alabanza y adoración a Jesucristo, con oraciones de súplica y agradecimiento. Bendiciones a todos.